Entonces yo les decía que en el saneamiento por vicios ocultos, pues estos vicios o defectos ocultos deben estar pues, ocultos, ¿verdad? No tienen que estar a la vista o ser manifiestos. Y yo le compro un carro a Eduardo y el carro está chocado de la parte de enfrente. El golpe está ahí a la vista, todo el mundo lo puede ver. Yo no puedo alegar después, es que quiero que me devuelva mi dinero porque el carro tenía el vicio oculto de que estaba chocado. No, porque ese está a la vista, ¿me entienden? A lo que me refiero, el vicio oculto quiere decir algo que no se puede ver. Aparentemente está todo bien, pero hay un vicio oculto, algo que no sabe. Un cliente, fíjense que él compró una casa en una colonia residencial y pues todo bien, ¿va? Y de repente empezó el invierno y se le empezó a colar el agua por una pared, ¿va? Pero ustedes dicen, bueno, se colaba un poquito algo. O sea, se colaba pero llegó un momento que la cosa llegó a ser un problema o sea, la cantidad de agua que se colaba por esa pared era exagerada. Ay, que era exagerada, se le hacían charcos de agua, la pared se le llenaba de moho y todo. Entonces, al final, miren, ese es un vicio oculto, ¿verdad? Él ahí hubiera podido pedir que le devolvieran el dinero de la casa o que le devolvieran lo que él se iba a gastar arreglando la casa. Entonces, en este caso, pues nosotros al final lo que hicimos fue que pactamos y le dieron otra casa dentro de la misma colonia, una casa ubicada en otro lugar, y ya con esa casa pues no tuvo ningún problema. Pero al parecer la cuestión era la ubicación de donde estaba esa casa que le habían dado a él. Bueno, al final pues ahí resolvimos el problema, pero él hubiera podido rescindir el contrato o hubiera podido pedir que le repararan la casa, ¿verdad? Pero en este caso la reparación era tan grande que optaron por mejor darle, ¿verdad? Le dieron una casa nueva ahí a unas cuadras de donde era su casa, una casa igual, ¿verdad? Con las mismas características. Entonces a eso se refiere el saneamiento por vicios ocultos. 1559. El enajenante está obligado al saneamiento por los vicios o defectos ocultos de la cosa enajenada que la hagan impropia o inútil. Cualquiera de las dos. Miren, impropia o inútil para el uso que se le destina. O que disminuya este uso de tal modo que, de haberlos conocido, el adquiriente no hubiera aceptado la cosa o el precio convenido. Miren, si yo hubiera sabido, no lo compro. Si hubiera sabido que el carro estaba malo en la caja, no lo compro. O por lo menos tal vez no lo compro a ese precio. Me hubiera pedido que me rebajen el precio. Entonces, ¿se dan cuenta? Esos son los supuestos que se dan para el saneamiento por vicios. 1500, 1560. El enajenante no es responsable de los defectos o vicios manifiestos o que están a la vista, ni tampoco de los que no lo están, si el adquiriente por razón de su oficio o profesión debe fácilmente conocerlos, salvo el caso de que el enajenante haya declarado que la cosa es entregada sin ningún defecto. Entonces, los que estén manifiesta o los que aquel debió haber conocido por su profesión, por ejemplo, yo soy mecánico y voy a comprar un carro. Entonces yo le hago todas las pruebas al carro, todas las pruebas mecánicas para determinar que el carro está bien. Y después resulta que hay un vicio oculto, entonces yo no podría alegarlo porque yo por mi profesión debí fácilmente reconocer ese supuesto vicio, ¿verdad? O aquellos vicios que estén manifiestos, como les decía yo el caso del carro chocado. El carro está chocado, entonces no puedo ver, eso está a la vista, pues. No es algo que me lo estén escondiendo. ¿Estamos bien? Muy bien. En la, en la, en el saneamiento por vicios ocultos,
se pueden ejercitar dos tipos de acciones. Yo les decía, primero puedo ejercitar yo una acción para que me devuelvan la cosa para rescindir el negocio, ¿verdad? Hacer el negocio, yo devuelvo la cosa y me devuelven lo que yo pagué, una rescisión de contratos. O la otra es para que me devuelvan lo que la cosa vale menos. La primera se llama acción redivitoria. Se los voy a escribir aquí en el chat. Aunque ahí está en el código. Acción redivitoria. Sí, queda una H intercalada. La acción redivitoria. Esta acción redivitoria, así se llama la acción que busca la rescisión del contrato, ¿verdad? Esta busca la rescisión del contrato. Y la otra se llama acción estimatoria. Esta acción estimatoria lo que busca es que se devuelva del precio lo que la cosa vale menos. ¿Estamos bien? Artículo 1561. Por los vicios ocultos de la cosa, tiene el adquiriente derecho de ejercitar a su elección la acción redivitoria para que se rescinde el contrato o la acción estimatoria para que se le devuelva del precio lo que la cosa vale menos. ¿Qué es lo que les decía? ¿Verdad? Que es cuando la persona solicita que le devuelvan los 5,000 quetzales que se gastó en arreglar el, el vehículo, ¿verdad? Para que el vehículo vaya a quedar en óptimas condiciones. 1562. Si se probare que el enajenante conocía los defectos de la cosa, está obligado a indemnizar los daños y perjuicios, además de restituir el precio. Si los ignoraba, no estaba obligado sino a la restitución del precio y al pago de los gastos del contrato que se hubieran causado. O sea que para que proceda el saneamiento por vicios ocultos, no es necesario que el enajenante sepa previamente de los defectos. O sea, si la cosa tiene defectos, aunque el enajenante no lo sepa, él está obligado a devolver. Pero si él lo sabía y declaró que no tenía defectos, si él lo sabía previamente, entonces él tiene además que pagar los daños y perjuicios que haya causado. ¿Estamos bien? La acción redivitoria, la acción redivitoria, por ser una rescisión de contratos, esta va a ser un juicio sumario, ¿verdad? Porque es una rescisión de contratos. Todas las rescisiones de contratos son juicios sumarios. Eso no se les puede olvidar porque, eh, bueno, aquí en obligaciones casi todos los juicios que vamos a encontrar son juicios ordinarios, ¿verdad? Y este es uno de los pocos juicios sumarios que vamos a encontrar. Yo tengo una definición aquí de lo que es acción redivitoria. Si quieren, anoten. Acción redivitoria es la acción que se ejercita, es la acción que se ejercita por defectos de la cosa, por defectos de la cosa que la hagan inútil o impropia en el uso que se le destina. Y su objeto es dejar sin efecto el contrato, o sea, una rescisión de contratos. Y su efecto es que busca la rescisión o busca dejar sin efecto el contrato, perdón. Que eso es la rescisión del contrato. Y la acción estimatoria,
la que busca que me devuelvan lo que la cosa vale menos, del precio, lo que la cosa vale menos, esta va a ser un juicio ordinario, porque la ley no señala cuál va a ser la tramitación establecida en la ley, entonces va a ser un juicio sumario, un juicio ordinario. Y la acción estimatoria la podemos definir como, la acción estimatoria es la acción que se ejercita para que se reduzca el precio de la cosa por vicios ocultos o defectos. El saneamiento tiene que ver con también en la venta de animales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo compro animales, ganado, perros, cualquier tipo de animales, ¿verdad? Cerdos, vacas, lo que sea. Estos animales también yo puedo ejercer el saneamiento si, por ejemplo, los animales vienen enfermos, ¿verdad? O si los animales no son, o no cumplen con lo que yo estimaba que debían cumplir estos animales. Artículo 1569. El saneamiento por los vicios ocultos de los animales y ganados no tendrá lugar en las ventas hechas en feria ni en las caballerías enajenadas como desecho, salvo el caso previsto en la primera parte del artículo anterior. O sea que en las ventas que hagan en ferias o que hagan en caballerías de desecho, ¿eh? Donde ven todos los caballos viejos, los que ya están para el tigre, como dicen, en esos animales no se puede exigir el saneamiento, pero en todos los demás sí se puede y se debe exigir el saneamiento. El plazo para exigir el saneamiento, bueno, depende, depende. Lo normal es que tanto la acción estimatoria como la reditoria, vamos a ver en un ratito que se van a ejercitar en 6 meses cuando se trata de bienes inmuebles y cuando se trata de otro tipo de bienes van a ser, o animales, van a ser 15 días. Pero antes, en el 1570, establece otro tipo eh, de acción, que fíjense, pues es una acción que se da cuando hay una servidumbre no aparente, de la cual a mí no me informaron. Yo compro un terreno, una finca, y a mí no me informan de que hay una servidumbre no aparente. ¿Se acuerdan cuáles son las servidumbres no aparentes? Son aquellas que no tienen signos exteriores de su existencia. Por ejemplo, pasa una tubería de gas o una tubería de petróleo por mi finca. Y a mí no me avisaron, ¿verdad? Entonces, al enterarme yo de la servidumbre, por ejemplo, estoy haciendo una excavación y encuentro el tubo, a partir de ese momento, miren, este plazo corre a partir de que yo me doy cuenta de la servidumbre, empieza a correr un plazo de 3 meses que yo tengo para poder demandar ya sea la acción redimitoria o la acción estimatoria, que era de las dos. Para que me devuelvan lo que mi tierra vale menos, porque pasa ese tubo ahí, el cual no me avisaron, o rescindir el contrato, cualquiera de las dos. Miren, artículo 1570. Si la cosa enajenada fuere inmueble y resultare grabado con servidores no aparentes de las que no se dio noticia al adquiriente al tiempo de contratar, puede éste ejercitar la acción de reducción del precio, si no prefiere la redivisión. O sea, la redivisión es la rescisión del contrato, ¿verdad? Pero deberá intentar aquella dentro de los 3 meses contados desde el día que tenga conocimiento de la servidumbre. Y ahora el plazo general en el 1572. La acción redivitoria o la estimatoria deben deducirse dentro de los 6 meses siguientes a la entrega de la cosa. En todos los demás casos, que no sea el de la servidumbre aparente que vimos en el caso anterior, ¿verdad? Que eran 3 meses. En cualquier otro caso, la acción estimatoria o la reditoria tenemos 6 meses para ejercitar.
¿Estamos bien? Desde la entrega de la cosa. Ahora, si se trata de animales, ¿verdad? Los vicios ocultos, la acción por vicios ocultos de los animales, esta se va a ejercitar en 15 días. Pues miren, 1572. La acción redivitoria o la estimatoria deben deducirse dentro de los 6 meses siguientes a la entrega de la cosa. Las mismas acciones por los vicios ocultos de los animales deben ejercitarse dentro de los 15 días de la fecha de su entrega al adquirido. 1573. Yo tengo la opción de ejercitar la acción redivitoria o la acción estimatoria. Pero una vez ejercitada una de las dos, se excluye a la otra. O sea, si yo ejerzo la redivitoria, ya no puedo ejercer la estimatoria. Y viceversa. Si ejerzo la estimatoria, no puedo ejercer la redivitoria. ¿Verdad? Entonces yo tengo derecho a escoger cualquiera de las dos, pero una vez ejercida una, ya no puedo ejercer la otra. 1573. La acción redivitoria excluye la estimatoria y viceversa. Intentada una de ellas, el adquiriente queda privado de la otra. En el siguiente capítulo, regula lo relativo a la forma de los contratos. A la forma de los contratos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos contratar? ¿Cuáles son las formas establecidas en la ley para que las personas puedan realizar sus contratos? Entonces, toda persona puede contratar y obligarse, establece el artículo 1574, primero por escritura pública. La escritura pública, pues son unos documentos que se hacen en un papel especial que le venden solo a los notarios en ejercicio, que se llama papel sellado especial para protocolos. Este papel pues tiene una medida especial y tiene un diseño especial, va numerada, tiene un estricto número, tenemos que ser muy cuidadosos con esas hojas. Si una de esas hojas se pierde, pues tenemos que hacer una enmienda o tenemos que hacer, si ya la hoja está impresa y tiene una escritura autorizada, pues tenemos que hacer una reposición de protocolo. Pero bueno, el caso es que es un papel especial y tiene unas formalidades especiales. Ahora, hay algunos casos que la ley requiere que se hagan los documentos en escritura pública. Y ahorita vamos a ver las razones por las cuales eso puede pasar. En la segunda forma es por documento privado. Y ahí en ese mismo inciso tenemos otra opción que es por acta levantada ante el alcalde del lugar, ¿verdad? Porque pasa de que antes era muy común, acuérdense que este código es de 1960, que en los lugares alejados no habían abogados. En algunos lugares ni siquiera en las cabeceras departamentales. ¿Verdad? Fue hace más o menos unos 20 años que se empezó a graduar la gente masivamente de la universidad. ¿Verdad? Y eso pues gracias en gran parte a los cursos de preparación para privado, los diferentes que hay, así como este, ¿verdad? Hay otros licenciados que también los dan que son muy buenos. Y gracias a eso, pues la gente empezó a salir. Antes el privado era un filtro que no se imaginan ustedes, ¿verdad, jóvenes? Entonces se examinaban 10 y de los 10 ganaba uno o dos. Se graduaban de la Universidad de San Carlos, se graduaban 10 personas al año, ¿ah? 10, 12 personas al año. Ahora se gradúan 10, 12 personas al día, ¿ah? Hay un montón de gente, entonces, porque hay alguien fumando allá afuera y se me entra todo el olor a cigarro. Entonces, no había, entonces, bueno, a partir de hace más o menos unos 20 años, y la otra cuestión que tuvo que ver con la graduación de muchos abogados son las universidades privadas. Las universidades privadas empezaron a llegar a los departamentos
con más efectividad de que lo que lo hacía la Universidad de San Carlos, ¿no? Porque ya tenían algunas sedes la Universidad de San Carlos, pero llegaron las universidades privadas y empezaron a llegar hasta los municipios. Entonces, ¿me entienden? Y eso contribuyó a que hubieran más profesionales también. Entonces, ahora actualmente es difícil llegar a un municipio en el cual no haya por lo menos uno o dos abogados, ¿verdad? Pero antes había lugares donde, como les digo, ustedes llegaban a una cabecera departamental y habían uno o dos abogados, ¿no? En algunas 6, 10, pero eran poquitos, iban a los municipios, no habían. Entonces, por eso es que la ley prevé que puedan realizarse los negocios también o hacerse constar ante el alcalde municipal, ¿verdad? Entonces se van ante el alcalde municipal y ahí le levantan un acta y ahí hacen constar el negocio. Entonces, miren, dos formas, documento privado. El documento privado es aquel que celebran las partes. Eduardo y yo vamos a celebrar el contrato de arrendamiento, por ejemplo, y nosotros podemos hacer el contrato y firmarlo y el contrato es válido, aunque no esté autorizado por notario, ¿verdad? El documento privado puede ser con firmas legalizadas o sin ellas. O sea, el documento privado es documento privado. Y a ese documento le podemos legalizar firmas, pero aunque no se la legalicemos, el documento es válido, ¿me entienden? Entonces, obviamente, si le legalizamos las firmas, tenemos mayor seguridad jurídica. Si lo hacemos en escritura pública, tenemos mayor seguridad jurídica aún, ¿verdad? Pero puede hacerse, ¿verdad? Pueden hacerse los negocios jurídicos en documento privado, en acta levantada ante el alcalde. Se pueden hacer también por correspondencia. Por correspondencia es cuando yo le mando un contrato a Eduardo y él me lo devuelve firmado. Se lo mando firmado, por mí, y se lo mando por correo y él me lo devuelve firmado. Ahora es más moderno, jóvenes, porque ahora esa correspondencia es electrónica. Pero como aquí la ley no especifica qué tipo de correspondencia, es electrónica. Pero ahora es muy común de que te mandan los contratos por correo, se firman, se escanean y se manda la copia ya firmada. ¿Ah? Son formas muy dinámicas que actualmente de contratar, incluso hasta se puede firmar electrónicamente el documento, etcétera, etcétera. Pero lo que les quiero decir es de que por correspondencia, ¿verdad? Yo le envío el contrato y me lo devuelve verbalmente. Esto es muy común. Yo celebro un contrato de arrendamiento con Eduardo, pero no hacemos contrato por escrito. Él me da la casa, yo le empiezo a pagar la renta y ahí está. Y no tenemos contrato. Esto es bastante común. O sea, y no es que no tengamos contrato, lo que pasa es que el contrato es verbal, que también es válido, ¿verdad? También es válido el contrato verbal. Entonces, y en el 1524, ¿se acuerdan que habíamos visto la contratación por teléfono también? Que esa contratación por teléfono también es válida de la ley. Entonces, miren, básicamente 5 formas de contratación. 6 si tomamos en cuenta que en el numeral 2 hay 2, ¿verdad? Por escritura pública, por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar, por correspondencia, verbalmente y también lo podemos hacer por teléfono. Miren, esas son las formas de contratar. La ley lo que establece es de que cuando los contratos sean civiles arriba de 300 quetzales ya deben constar por escrito. Y si son mercantiles a partir de los 1000 quetzales deben constar por escrito. Yo está en el 1575. El contrato cuyo valor exceda de 300 quetzales debe constar por escrito. Si el contrato fuera mercantil puede hacerse verbalmente. Ahora, en escritura pública, hay dos motivos por los cuales vamos a realizar bueno, hay tres motivos por los cuales vamos a realizar el contrato en escritura pública. El primero es porque así lo desean las partes, ¿verdad? Vamos a celebrar un contrato de arrendamiento por un año. No se tiene que inscribir en ningún registro. La ley no me obliga a hacerlo en escritura pública, pero lo podemos hacer en escritura pública. No hay ningún problema. De hecho, yo a mis clientes les aconsejo hacerlo en escritura pública.
Lo que pasa es que muchas veces porque les duele un poquito el codo, prefieren hacerlo en documento privado, pero yo no entiendo porque al final digo, miren, si al final eso siempre lo paga el arrendatario. Ah, es que pobre la gente. O es que mire, si no, no va. Entonces, bueno, al final de cuentas terminan haciendo documentos privados, pero yo siempre aconsejo que es mejor hacer la escritura pública. Entonces, la primera razón es porque por voluntad de las partes deciden hacerlo en escritura pública, ¿verdad? Quieren hacerlo en escritura pública, no hay ningún problema. Pero hay otros dos motivos, que estos sí ya son motivos en que la ley me obliga. Primero tenemos el caso de los contratos solemnes. Los contratos solemnes son aquellos contratos que la ley establece que deben hacerse en escritura pública como requisito esencial para su validez. ¿Qué quiere decir? Que si no se hacen en escritura pública no valen, no son válidos. Y eso los encontramos en el artículo 1577. Establece, fíjense, deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tendrán validez. Entonces, ¿qué es un contrato solemne? Son aquellos contratos que la ley establece que deben realizarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. Y estos contratos son cuatro. Miren, solo tenemos cuatro contratos solemnes. Y son el mandato, ahorita vamos a ver los fundamentos legales, el mandato, yo se los tengo apuntados aquí arriba, miren, del 1577. Entonces les aconsejo que hagan. Yo ahí se los pongo arriba, entonces yo cuando veo este artículo, ahí arriba tengo los cuatro y el artículo en el que cada uno está. Entonces, hagan esas anotaciones porque sirven a la hora de estudiar. Entonces, el primero es el mandato. Luego tenemos la donación entre vivos de bien inmueble. Miren, no todas las donaciones entre vivos, la que es solemne es la donación entre vivos de bien inmueble. Luego tenemos la renta vitalicia. Y por último tenemos la sociedad civil. El mandato lo tenemos en el 1787. Vámonos por favor al 1787. Si ya lo tienen, establece 1687. El mandato debe, miren, debe. Esa palabra debe implica que es algo obligatorio. Debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y pueda ser aceptado expresa o tácitamente. Pero miren, lo que nos importa acá es que debe hacerse en escritura pública como requisito esencial para su validez, para su existencia. ¿Estamos bien? Y luego establece los casos cuando no es necesaria la escritura pública, por eso lo vamos a leer cuando lleguemos al contrato. Lo que nos interesaba era esta parte. Luego tenemos la donación entre vivos de bien inmueble en el 1862. Vámonos hasta el 1862. Después de la compraventa está la donación entre vivos. El 1682 establece la donación de bienes inmuebles debe otorgarse y aceptarse por escritura pública. Miren otra vez esa palabra, debe, debe, debe otorgarse y aceptarse en escritura pública. Yo les aconsejo que en cada uno de esos artículos que estamos leyendo relacionen los demás. Entonces, por ejemplo, si ustedes están leyendo el 1862, ahí le anotan ustedes ver 1687, ver 1700.
1122. ¿Ah? Entonces, hay que ir a hacer las anotaciones en todos lados. El siguiente es la renta vitalicia en el 2122. Fíjense, este contrato de renta vitalicia es bien especial porque una persona le transfiere sus bienes a otra y esa otra se compromete a darle una pensión de por vida, ¿verdad? Como de que yo tengo mis bienes y mis empresas y todo, y yo le digo a mi hijo, mira, yo te voy a dar mis bienes, vos los vas a administrar y vos me vas a dar a mí una renta de aquí hasta que yo me muera. ¿Verdad? Eso es básicamente así funciona la renta vitalicia. Entonces, esta renta vitalicia también debe constituirse en la escritura pública como requisito esencial para su validez. Miren, en el 1122. Para la validez del contrato se requiere su otorgamiento en escritura pública. La CAL contendrá la especificación y valor de los bienes que se transmitan, la identificación del rentista si fuera un tercero y la pensión o renta que ha de pagarse, el propósito de la renta, la garantía que asegure su pago y las condiciones que sean convenidas por las partes. Si se trata de inmuebles, se observarán además los requisitos necesarios para su inscripción. Entonces, miren, debe, otra vez, miren, debe hacerse en escritura pública. Y por último tenemos la sociedad civil en el 1729. Retrocedamos. 1729, la sociedad civil. 1729. La sociedad debe celebrarse por escritura pública e inscribirse en el registro respectivo para que pueda actuar como persona jurídica. ¿Verdad? Entonces, básicamente, esos son los cuatro contratos solemnes. Entonces, solo cuatro contratos solemnes hay en civil. En mercantil hay otros, ¿verdad? Las sociedades mercantiles son solemnes. El fideicomiso mercantil es solemne, ¿verdad? Pero esos son mercantiles. Los contratos civiles, pues, si se los preguntan en civil, obviamente le están preguntando por los contratos civiles. Solamente son esos cuatro. Mandato, donación entre ellos de bien inmueble, renta vitalicia y sociedad civil. No le va a pasar como le pasó a mi cuate, el Vidal, fíjense, pues el Vidal, él lo examinaron para su privado, estudió un montón y todo, como todo, ¿verdad? Llegó. Pero el examen privado, jóvenes, es una cuestión, no solo se trata de conocimiento, sino que tiene mucho que ver también con el carácter, con el saber hablar, el saber expresarse, muchas veces el poder defender las ideas, depende de quién los examine. Hay licenciados que se ponen a debatir con uno y uno contestando bien y le dicen que no es así. Y lo están haciendo para que uno defienda sus ideas y al final le dicen, mire compañero, disculpe, yo sé que usted está en lo correcto, pero lo tenía que hacer para ver cómo usted podía defender sus ideas. Entonces, el examen privado es un montón de cosas, digamos, no es como que le den a uno una hoja y uno empiece, porque digamos, ustedes les podrían dar un examen escrito con 150 preguntas y les dan 3 horas para contestarlo y lo oyeran, que no hay ningún problema. Pero el examen privado no es así, ¿no? En el examen privado ustedes llegan y se sientan y, a ver, Eduardo, buenas tardes, ¿cómo está? Y los saludos y todo. Bueno, vamos a empezar. Y empiezan, ¿qué es el derecho civil? ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es la personería? Y empiezan a preguntar. Hay algunos que preguntan, eh, digamos, de lo que ustedes van respondiendo, van sacando las siguientes preguntas. Hay algunos que ya llegan, examen preparados, y preso lo llevan, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo soy de los que yo en el ratito, yo empiezo a preguntar y en el ratito voy haciendo el examen, ¿verdad? Pero ahí sí que depende de quién los vaya a examinar. Entonces, les contaba la historia de este mi amigo. Él llega y le dice al licenciado, bueno, tal día, ¿cómo está? No sé qué. Y la primera pregunta que le hace el civil, que no es normal, bajo, pero normal es que
Empiezan por, ¿en dónde está regulado el derecho civil en Guatemala? ¿Por qué es un decreto ley? ¿Qué es el derecho civil? ¿Qué es la personalidad? ¿Qué? Y así se va. Pero aquel, en la primera pregunta que le hicieron es, dígame, ¿qué son los contratos solemnes y cuáles son? Entonces, ven aquel le dice, licenciado, los contratos solemnes son aquellos que deben celebrarse en la escritura pública como registro social para su orden. ¿Y cuáles son? Le dice. Y lo primero que le dice aquel es el testamento. El testamento. Y les digo esto porque el testamento sí es solemne. El testamento y la donación por causa de muerte sí son solemnes, pero no son contratos. El testamento y la donación por causa de muerte, esos son actos de última voluntad. Esos no son contratos. Esos son actos de última voluntad. Entonces, esos no son contratos solemnes, esos son actos de última voluntad. Si les preguntan por los contratos solemnes, se están refiriendo a estos cuatro. Entonces viene este mi cuate y le dice el licenciado, el testamento, ¿está seguro? ¿Qué es el testamento? ¿Cuáles son las características? Y le empieza a preguntar sobre el testamento. Vaya que aquel iba bien pilas, había estudiado y le contestó todo. Entonces ya cuando le había preguntado todo lo del testamento, todo, le dice, ahora vamos a ver, Vidal, ¿el testamento entonces es un contrato solemne? Le dice. No, le dice él, es un acto de última voluntad. Ok, entonces, ¿cuáles son los contratos solemnes? Entonces ya le tocó decir estos cuatro y fundamentarlos y todo. Y al final aquel pues le fue re bien, se graduó a la primera y todo nítido, a jóvenes. Pero es una experiencia bonita porque él tuvo su desliz en la respuesta, ¿verdad? Porque él dijo, solemne también el, el testamento y le dijo. Y de esa palabra que del testamento, de ahí le sacó como media hora de examen el le preguntó todo lo que era el testamento, de pe a pa. ¿Por qué? Porque él se metió ahí. Entonces ustedes tienen que ir manejando su examen. Ir manejando su examen quiere decir de que si ustedes no quieren que les pregunten sobre un tema, no hablen sobre eso. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren llevar su examen hasta cierto tema, lo mencionan. Y entonces es muy probable que el catedrático se va a ir por ahí. Como le digo, hay muchos catedráticos que no llevan preparado el examen, sino que lo van haciendo ahí. Entonces ustedes tienen ese poder de ir manejando su examen. El Castillo siempre nos decía, no se extiendan tanto, ¿va? Porque, digamos, la respuesta está, pero había unos que ay, se ponían a dar casaca y se iban y se metían en otro tema. No, no, hombre, no, córtele, le decía, córtele, porque si usted sí se mete en otro tema, le van a preguntar sobre ese tema, y si lo maneja, qué bueno, si no lo maneja, pues no se meta ahí, ¿va? A mí me pasó en el examen de mercantil. Yo me metí a un tema que no me debía haber metido y sufrí. Al final lo logré defender, pero sufrí. Porque yo no era lo suficientemente preparado para ese tema. Sí lo sabía, lo había leído y todo, pero ya en el examen yo me di cuenta de que debía haber profundizado un poquito más en eso. Al final lo logré defender, pero les digo que no siempre se tiene que meter uno a ciertas cosas en los exámenes. Entonces los contratos solemnes son esos cuatro. Y yo les decía de que había otro motivo por el cual los contratos se pueden hacer o se deben hacer en escritura pública. El primero es porque la ley establece que son solemnes, ¿verdad? Pero el otro caso es por motivo de su inscripción en un registro. Les voy a poner un ejemplo. La compraventa. La compraventa no es solemne, o la permuta no es solemne. Pero como la compraventa de un bien inmueble o la permuta de bienes inmuebles debe inscribirse en el registro de la propiedad, entonces por motivo de la inscripción se tiene que hacer en escritura pública. Por ejemplo, el mutuo no se inscribe en el registro de la propiedad y no se hace en escritura pública, no es solemne. Pero, por ejemplo, si yo en el mutuo yo doy una garantía hipotecaria, entonces la hipoteca, por ser un derecho real, sí se tiene que inscribir en el registro en el registro de la propiedad, perdón.
Entonces, en este caso, eh, se debe hacer en escritura pública por motivo de su registro. ¿Estamos bien? Entonces, así hay algunos contratos que sin ser solemnes, la ley nos obliga por motivo de su registro a realizarlos en escritura pública. ¿Ah? La compraventa, ¿por qué la tengo que hacer en escritura pública? Porque es compraventa de bien inmueble. Pero, por ejemplo, si yo lo que estoy comprando es, por ejemplo, una gallina o un micochito, ¿eh? Eso no se inscribe en ningún lado. ¿Verdad? Eso no se inscribe en ningún lado. Entonces, esa compraventa, pues yo la puedo hacer sin hacerlo en escritura pública, no hay ningún problema. Pero si la compraventa es de una casa, como la casa, esa propiedad sí se tiene que inscribir en el registro de la propiedad, entonces ahí sí estoy obligado a hacerlo en escritura pública. Eso lo tenemos en el artículo 1576. Los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Sin embargo, los contratos serán válidos y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de la escritura pública si se establecieren sus requisitos esenciales por confesión judicial del obligado o por otro medio de prueba por escrito. Entonces, miren, siempre que tengamos que hacer un contrato que debe inscribirse, se tiene que hacer en escritura pública. Pero si no lo realizamos en escritura pública, el contrato es válido. O sea, no es como los solemnes. Los solemnes, si no está en escritura pública, el contrato no es válido. En cambio, aquí sí, el contrato es válido. O sea, no está formalmente hecho de forma adecuada. No, formalmente no es adecuado. No tiene la forma establecida en la ley. Sin embargo, el fondo del contrato es válido. Si yo celebro una compraventa de bien inmueble y Eduardo me entrega la casa, yo le entrego el dinero, pero la celebramos en documento privado, miren, eso no lo vamos a poder inscribir en el registro de la propiedad porque no es el documento formalmente correcto. Pero el contrato es válido, la casa es mía y el dinero es de Eduardo. Y cualquiera de las dos partes, vamos en este caso lo más seguro es que sea el comprador, porque no pudo inscribir la casa, puede compeler a la otra para que se celebre la escritura pública. Y si la otra pues no quiere, pues incluso lo puede hacer en juicio. Lo puedo demandar con el objeto de que Eduardo celebre la escritura pública. Miren. Sin embargo, los contratos serán válidos y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura pública si se establecieren sus requisitos esenciales por confesión judicial. Lo tengo que demandar. Del obligado o por otro medio de prueba. ¿Verdad? Entonces, compeler a una persona es obligarla por medio de la autoridad, por medio de la autoridad judicial, a otorgar la escritura pública. Eso es compeler. Los contratos de ampliación, ratificación o modificación de los contratos deben hacerse en la misma forma que el contrato original. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una eh, ampliación del contrato, de un mandato, por ejemplo. El mandato ya vimos que es solemne, se debe hacer en escritura pública. Entonces, si yo voy a hacer una modificación del mandato, esa modificación también es solemne, también debe hacerse en escritura pública. Entonces, la idea es acá es que cualquier modificación que queramos hacer o ratificación o ampliación del contrato original se debe hacer en la misma forma que se hizo el contrato original. ¿No? 1578. La ampliación, ratificación o modificación de un contrato debe hacerse constar en la misma forma que la ley señala para el otorgamiento del
propio contrato. Un poquito de té, jóvenes, porque si no se me seca la garganta. Muy bien. Rescisión de los contratos. Miren, la rescisión de los contratos es bien sencilla, jóvenes. La rescisión de los contratos, pues básicamente es cuando celebramos un contrato y las partes, bueno, vamos a ver que hay varias clases, pero platiquemos primero de la voluntaria porque es la más sencilla. Las partes voluntariamente deciden dejar sin efecto el contrato. Hay un contrato válidamente celebrado, pero está pendiente de cumplimiento. Por ejemplo, yo le compré, nosotros celebramos un contrato de compraventa con Eduardo. Van a ver más adelante que el contrato de compraventa queda perfecto o es perfecto desde que las partes se ponen de acuerdo en cuanto al precio de la cosa, aunque ni una ni la otra se haya entregado. Eduardo y yo celebramos un contrato de compraventa, pero él todavía no me ha entregado la casa y yo todavía no le he pagado. Miren, o sea, el contrato está pendiente de cumplimiento, pero el contrato está válidamente celebrado. Entonces nosotros podemos rescindirlo, ¿verdad? Eduardo, podemos rescindirlo. Mira, Eduardo, fíjese que yo no le voy a poder comprar la casa. Y a lo mejor no hay problema, se la dan a otra persona. Y miren, rescindimos el contrato. ¿Cómo lo vamos a rescindir? Ya vimos, de la misma forma en que otorgamos el contrato original. Va el contrato de compraventa por ser bien inmueble era una escritura pública, entonces la rescisión se tiene que hacer también, ¿no? Entonces, básicamente eso es. Y el efecto de la rescisión es que las cosas van a volver al estado en que se encontraban antes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo ya le pagué parte del precio a Eduardo, entonces él me va a tener que devolver esa parte del precio, ¿no? Por ejemplo, si yo ya había recibido la casa y yo ya le había pagado a Eduardo parte del precio, entonces yo tengo que devolver la casa y Eduardo tiene que devolver la parte del precio. ¿Me entienden? Las cosas, el Estado, las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes del contrato. Se tienen que devolver recíprocamente lo que se dieron las partes. ¿Estamos bien? Entonces, establece 1579. Los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. Entonces, hay una que se llama voluntaria y la otra es judicial. Algunos dicen que hay una tercera ahí que se llama legal. Lo que pasa es de que la judicial y la legal es la misma, porque establece, miren, por mutuo consentimiento o por declaración judicial. Esa es la judicial. Ese es el juez el que declara la rescisión. Pero ¿cuándo lo va a hacer el juez? En los casos que establece este código, en los casos señalados en la ley. Entonces, la legal y la judicial es la misma, ¿verdad? Algunos ejemplos de la legal o judicial, que vimos que voluntariamente, ¿por qué lo van a hacer las partes? Pues quieren, ¿verdad? Porque quieren. Eduardo me dice, mire usted, ya no le puedo vender la casa, le digo, ah, está bueno, me vuelvan el piso y ahí estamos. Nos pusimos de acuerdo. ¿Verdad? No surge un conflicto. Ahora, hay algunos casos en que la ley establece que al darse esa situación se tiene que rescindir el contrato. Entonces ahí es donde, si la otra parte no lo quiere rescindir, yo puedo acudir al juez y pedirle, señor juez, mire, la ley establece esto, esa situación que establece la ley se dio en el caso concreto, por favor, rescinde el contrato. Y entonces el juez va a rescindir el contrato en los casos establecidos en la ley, ¿verdad? Algunos ejemplos, el 1766, yo los tengo apuntados aquí al margen, ahorita los vamos a ir a leer. 1766
1768, si quieren se los voy a anotar aquí en el chat. 1766, 1768, 1875, 1906, 1930 y 1561. Ese 1561, ese último que les di, es el del saneamiento que acabamos de ver hace un rato. 1766 y 68. Aquí estamos en el contrato de sociedad. En el 1766 se establece, puede rescindirse el contrato de sociedad parcialmente o disolverse y extinguirse en su totalidad. Y luego nos da 6 motivos por los cuales se rescinde parcialmente. Ahí lo leen, por favor, hoy no lo vamos a leer porque son, son un montón. Y en el 1768 están las causas para la disolución total. Entonces, miren, son causas de rescisión legal. Unos establecidos en el artículo 1766, los de parcial, y en el 1768 la disolución total. El otro es el 1875. 1875, aquí estamos en el contrato de donación entre vivos. Aquí le voy a explicar algo así rapidito. La donación entre vivos puede ser onerosa, puede ser onerosa o puede ser remuneratoria. O sea, puede ser gratuita o puede ser onerosa o remuneratoria. Pero ¿y cómo es eso? Si la donación no es que le regalan un bien a uno, pues, ¿va? Porque se acuerdan que yo siempre les he dicho, los contratos relativos de dominio. Te lo vendo, la compraventa, te lo cambio, la permuta, te lo regalo, la donación. Entonces, en la donación lo que yo estoy haciendo es que le estoy regalando un bien a alguien. Si yo hago una donación a favor de mi hija de un bien, lo que estoy haciendo es regalando el bien. Entonces, ¿qué es eso de onerosa o remuneratoria? Se los explico rapidito. Vamos a ver la donación más adelante. Pero para que me entiendan, les explico rapidito. La onerosa y la remuneratoria son aquellas en las cuales existe una obligación para el donatario. El donatario es el que va a recibir el bien donado. Entonces, por ejemplo, a mí me dice mi papá, mira, mi hijo, yo te voy a donar mi casa, bajo la condición de que vos me lleves todos los meses a mi cita con el doctor y a un tratamiento médico que tengo que hacer. Entonces, no es que yo tenga que pagar dinero, sí, en la onerosa, sino que yo estoy obligado a realizar una acción en favor de la otra persona. Y si yo no la realizo, entonces pueden rescindir el contrato. La gratuita no se puede rescindir por eso, pero la onerosa y la remuneratoria sí. Y la remuneratoria es, por ejemplo, que a mí me dice mi papá, mira, mi hijo, yo tengo mi casa y fíjate que yo te la voy a donar, pero yo tengo una mi deuda de 20,000 quetzales de otra granjita que tengo. Entonces yo te voy a donar la casa y quiero que vos te comprometas a pagarme la otra deuda. Esa es la remuneratoria. Entonces la onerosa es cuando yo estoy obligado a hacer algo por, y la remuneratoria es cuando yo estoy obligado a pagar otra obligación del donante. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, como si existe una obligación de parte mía, si yo no cumplo con esa obligación, entonces el donante puede recibir el contrato. Con esta donación entre vivos, va, jóvenes, aquí el donante está vivo. Entonces a eso se refiere, ¿men? Si la donación fuera onerosa y el donatario no cumpliere la prestación a que se hubiere obligado, o sin justa causa la suspende o interrumpe, puede el donante rescindir el contrato. Sin embargo, si la obligación del donatario consistiera en el pago de una pensión o deuda, esta es la remuneratoria, miren,
y hubiere pagado la mitad o más, el donante o sus herederos no podrán rescindir el contrato, sino solamente reducir la donación efectiva en cuanto a los bienes que sean necesarios para completar el pago. Entonces, ahí hay otra rescisión legal. La siguiente en el 1906. En el arrendamiento, 1906. Lo tengo marcado yo, ¿por qué? Bueno, hoy vamos a ver por qué lo tengo marcado. Si el arrendatario se ve impedido sin culpa suya del uso total o parcial de la cosa arrendada, no está obligado a pagar la renta en el primer caso y tiene derecho en el segundo a una rebaja proporcional a falta de acuerdo, que a falta de acuerdo fijará el juez. Entonces, miren otro caso de rescisión total o parcial del contrato de arrendamiento. Y el otro es el 1930, que esto, según recuerdo, también es en el contrato de arrendamiento, que están las causas de rescisión. Miren, así, específicamente así lo establece la ley. 1930. Puede rescindirse el arrendamiento, primero, si el arrendador o el arrendatario faltan al cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Dos, y tratándose de una finca rústica, el arrendatario abandona las plantaciones existentes al tiempo de celebrar el contrato o no las cultiva con la debida diligencia. Tres, si entregada la cosa arrendada y debiendo el arrendatario garantizar el pago de la renta, se niega a hacerlo o no lo hiciera en el término convenido. Cuatro, por mayoría de edad del menor, rehabilitación del incapaz o vuelta del ausente en los arrendamientos si hubieran celebrado sus respectivos representantes con plazo mayor de 3 años. Quinto, por subarrendar contra la prohibición expresa del arrendador. Sexto, por usar el arrendatario, la cosa arrendada con fines contrarios a la moral, al orden público o a la salubridad pública, por muerte del arrendatario si sus herederos no desean continuar con el arrendamiento. Entonces, miren, otra causa de rescisión legal del contrato. Y el otro es el 1561, que ya lo habíamos visto, que es el de los vicios ocultos, el saneamiento por vicios ocultos. Y luego tengo otra anotación aquí, el 1861. No, 51. En 1851, ahí tenemos los plazos, establece la rescisión voluntaria de la venta sin pacto especial previo solamente puede hacer dentro del año de la celebración del contrato, si se trata de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y dentro de los 6 meses, si se tratare de otros bienes. Entonces, ahí para que tengan en cuenta ustedes lo relativo a la rescisión de contratos. Efecto. ¿Cuál es el efecto de la rescisión de contrato? Lo que les decía, el efecto es que las cosas van a volver al estado en que se encontraban antes. En consecuencia, ambas partes se deben devolver recíprocamente lo que pagan, ¿verdad? O sea, si yo le pagué a Eduardo parte de la casa, él me va a devolver esa parte del precio. Si él ya me había entregado la casa, yo me tengo que devolver la casa. Verificada o declarada la rescisión, verificada se refiere a que nos pusimos de acuerdo y lo hicimos en contrato. Y declarada quiere decir que hubo una declaración judicial, que hubo necesidad de que la de rescisión fuera declarada por un juez. Entonces, miren, verificada o declarada la resolución o resolución de un contrato, vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse. En consecuencia, las partes deberán restituirse lo que respectivamente hubieran recibido. Los servicios prestados deberán justipreciarse, ya sea para pagarlos o para devolver el valor de los no prestados. Si nos ponemos de acuerdo en la rescisión, ninguna de las partes le puede exigir a la otra daños y perjuicios, ¿verdad?
1584. En la rescisión por mutuo consentimiento, ninguna de las partes podrá reclamar daños y perjuicios, frutos de intereses, si no lo hubieran convenido expresamente. Y por último, tenemos en el artículo 1585 que la acción para solicitar la rescisión es de 1 año, o tenemos que solicitarla en el plazo de 1 año. 1585. La acción para pedir la rescisión dura 1 año, contado desde la fecha de la celebración del contrato, salvo que la ley fije otro término en casos especiales. Y ahí tenemos, jóvenes, lo que es la rescisión de los contratos. En la siguiente clase vamos a ver nosotros la división y la interpretación de los contratos. Y de una vez vamos a entrar, porque con eso ya estaríamos terminando las obligaciones provenientes de contrato, y vamos a entrar a ver las obligaciones provenientes de hechos ilícitos sin convenio, las cuales es muy probable que las terminemos en la siguiente clase. Y en la siguiente clase también vamos a ver las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. Yo calculo de que en la siguiente clase vamos a terminar lo que es el derecho de obligaciones. ¿Qué nos quedaría ya terminando eso? Bueno, nos queda pendiente todavía un par de temas de mercantil, ¿verdad? La empresa mercantil, la inscripción de la empresa mercantil y algunos otros temitas ahí de obligaciones, pero las obligaciones las vamos a ver ahorita que terminemos las obligaciones civiles, vamos a ver las mercantiles porque solo vamos a hacer la comparación en las diferencias, porque de ahí es todo lo mismo. Y bueno, luego tenemos que empezar entonces ya con las leyes especiales, porque ustedes hacen cuentas, ya terminamos procesal civil, ya estamos prácticamente terminando civil, ya solo nos falta esto y los contratos, y ya casi terminamos mercantil, pero en mercantil todavía nos faltan las leyes especiales, ¿verdad? Entonces, ya casi estamos terminando el contenido, jóvenes. Yo les repito lo que les dije en la clase anterior, ya empiecen a averiguar, vayan pensando cuál va a ser la fecha de su examen para que preparemos ese examen. Empecemos a prepararlo. En el caso de los de San Carlos, tenemos que trabajar también la parte notarial, ¿verdad? Pero vamos a trabajarla, no hay ningún problema. Entonces todavía tenemos suficiente tiempo, porque la parte notarial no es tan amplia. Pero sí tienen que ir pensando ya en su examen, jóvenes. No, que no se les quede eso, ¿verdad? Piensen en su examen, vayan preparándolo ya, establezcan la fecha, fíjense esa meta y así también yo tengo la oportunidad para poder preparar mejor ese examen junto con ustedes, ¿verdad? Yo como les decía, eh, Silvia y Rocío pues ganaron, gracias a Dios, gracias a su esfuerzo. Y gracias a que lo estuvimos preparando también. Con ellas estuvimos trabajando martes y jueves, pero es que con ellas fue especial porque fue más bien adelantar, porque ellas ya tenían su fecha de examen desde que antes de empezar el curso conmigo. De hecho, el curso ellas lo tomaron como un refuerzo, ¿verdad? Pero entonces yo me comprometí con ellas para trabajar un poquito extra para que ellas pudieran terminar. Ahora, en el caso de ustedes, ese poquito extra que vamos a trabajar no va a ser para terminar el contenido, sino que va a ser para repasar. Con ellas también repasamos un poquito, pero fue poquito, ¿verdad? Y aún así les sirvió mucho. Entonces, si con ustedes logramos un buen periodo de repasos, jóvenes, créanme que ustedes van a dar ese examen como que si son microcirujanos, van a llegar súper precisos. Entonces, los invito de nuevo a que vayan pensando en su fecha de examen y cuando ya la tengan, pues me informan para que le empezamos a preparar. Lo ideal para mí sería que todos ustedes examinaran, si se puede, en la misma fecha, pero si no, pues en fechas cercanas, ¿verdad? Para que todos podamos preparar juntos el examen, ¿verdad? Y sea mucho más
fácil y beneficioso para ustedes. ¿Alguna duda, jóvenes, en lo que vimos el día de hoy? No, Lick, no, ninguna. Muy bien.